Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 1, donde dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Comienza diciendo este versículo: ¿comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? Los falsos apóstoles que habían entrado en la iglesia en Corinto, ellos acusaban a Pablo de no ser verdaderamente apóstol de Cristo, porque, entre otras cosas, no traía carta de recomendación de la iglesia en Jerusalén. Por consiguiente, no era confiable su ministerio. En la defensa del apostolado va a poner como la mejor recomendación personal los mismos creyentes que habían sido alcanzados por él, para Cristo. Pero note que sus enemigos le acusaban de autorrecomendarse a sí mismo. Esta segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 17, dice: pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por tanto, el apóstol no necesitaba cartas de recomendación porque su ministerio tenía el sello de una iglesia fundada. Él había engendrado a los creyentes de Corinto por medio del evangelio que le había predicado, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y los versículos 15 al 21. Y de ahí, la primera pregunta retórica que exige una respuesta negativa, cuando dice: ¿debemos empezar nosotros mismos a traer cartas de recomendación? Sigue diciendo este versículo: ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? En la segunda pregunta el apóstol habla de otros, de si necesitaban de cartas de recomendación para los corintios. Note que estos otros no pueden ser sino los enemigos del apóstol, tanto en la iglesia como los venidos de afuera. Posiblemente supo bien por Timoteo o incluso por Tito, que era acusado de ser un engreído, dándose a sí mismo la importancia que tenía el ser apóstol y la autoridad que pretendía, según sus detractores, de establecer mandamientos y principios de conducta para la congregación. Esta acusación se sustentaba también en las dos cartas que le había enviado, es decir, la primera epístola y luego la carta que llamó de las muchas lágrimas, que había enviado por medio de Tito. El apóstol sabía bien que cualquier cosa que dijese en sus escritos sería usada en su contra por quienes procuraban desprestigiar su ministerio. El apóstol pregunta entonces si él necesitaba cartas de recomendación para los corintios o incluso de estos para otras iglesias. La razón para estas palabras debe de tomarse de la acción contraria a él hecha por los falsos apóstoles, que habían llegado a Corinto provistos de cartas de recomendación que respaldaban su visita y ministerio, pero sin embargo carentes de toda autoridad, puesto que no eran legítimamente entregadas por los apóstoles, sino que debían de proceder de grupos judaizantes que desde tiempo atrás luchaban en contra de Pablo. Es muy probable que estos falsarios llegasen a causa de las cartas de recomendación a ocupar situaciones de privilegio en la congregación e incluso pidiesen de la iglesia en Corinto cartas de recomendación para otras iglesias del entorno. De ahí que Pablo,
les pregunte si necesitaban cartas de recomendación para ellos o incluso cartas de recomendación de ellos para acreditar en otras iglesias al apóstol y sus colaboradores. Téngase en cuenta que las cartas de recomendación eran ya costumbre en la Iglesia Apostólica, como por ejemplo señala el capítulo 5, versículo 12, capítulo 10, versículo 12 y capítulo 12, versículo 11. Y el mismo apóstol escribió cartas de recomendación para colaboradores en la obra, como fue el caso por ejemplo de Febe, la diaconisa de Cencrea. Romanos capítulo 16 versículo 1 dice: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. O también para Timoteo, ante la iglesia en Corinto. Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 10 dice: Y si llega Timoteo, mirad que esté en vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y también para Juan Marcos, el primo de Bernabé, Colosenses capítulo 4 y versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Los hermanos eran recomendados por otros de solvencia espiritual reconocida. Y de ahí la pregunta del apóstol, que como la anterior requiere una respuesta negativa de los lectores. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leídas por todos los hombres. Comienza diciendo este versículo: Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones. A Pablo le acusaban de no tener carta de recomendación, pero note que él le hace notar que las tiene y muchas. Las credenciales de su apostolado no consistían en cartas de recomendación escritas y firmadas por hombres, que pueden falsificarse e incluso exagerarse. Pero él tiene una carta de Cristo, suficiente para acreditarlo como apóstol. No está escrita en algún tipo de soporte natural de escritura, sino en que está escrita en los corazones del apóstol y sus colaboradores. La evidencia es la regeneración de los creyentes que integran la iglesia en Corinto. Era sin duda una carta muy distinta a la que otros buscaban, y lo que había ocurrido en la evangelización de la ciudad, cada uno de los convertidos de los ídolos a Dios, eran evidencias visibles de la condición del apóstol que concurría en Pablo. Ningún escrito de hombres puede producir la salvación de perdidos y la fundación de la iglesia. Esta carta está escrita en el corazón de Pablo, de modo que de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí todos los esfuerzos y trabajos que estaba haciendo para bien de los creyentes, por una razón, porque los amaba con el mismo amor de Cristo. Ya que eran muy queridos para él, y a ellos le dice que estáis en nuestros corazones. Capítulo 7, versículo 3. Sigue diciendo este versículo: conocida y leídas por todos los hombres. Note que hay algo más, y no era un escrito destinado a los creyentes en Corinto o en otra iglesia, sino que se hacía visible y era leída por todo el mundo, ya que nadie podía ignorar los resultados de la evangelización que había llevado a cabo en Corinto, porque la iglesia allí establecida testificaba de esa realidad. Las otras cartas de recomendación eran leídas solo por algunos. Esta era conocida y leída por todos los hombres. Los que cuestionaban el apostolado de Pablo demandaban que le mostrara las cartas de recomendación. Aquí le está contestando que es una sola y está escrita en su corazón,
y esta carta comprendía a todos los creyentes en Corinto. El apóstol solía hablar de ellos en muchos lugares, alegrándose de esa iglesia, como por ejemplo nos muestra el capítulo 7, versículo 14, capítulo 8, versículo 24. Note que quienes oían el testimonio del apóstol conocían que Cristo había alcanzado a muchos en uno de los lugares principales del paganismo, que los había sacado de servir a otros dioses y los había establecido como sus testigos en aquella ciudad. Todos los que entraban en contacto con Pablo recibían el testimonio personal, no de lo que él era o hacía, sino de las iglesias que Cristo, por medio de él, había establecido en tantos lugares. A todas las llevaba en su corazón, y además se ocupaba de ellas, entre otras formas, mediante la continua oración intercesora. Esta segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice: «Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias». Nadie podía cuestionar la realidad del apostolado de Pablo, por lo resultado de la obra extendida por tantos lugares, así que podía decir a los corintios: «Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor». Primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 2. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: «Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». Comienza diciendo este versículo: «Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expendida por nosotros». Para Pablo, cada cristiano era una carta auténtica, escrita por el Espíritu Santo, que ponía de manifiesto la condición de apóstol que le había sido dada por Cristo. Es sin duda una clara alusión a la regeneración espiritual de los creyentes, y probablemente estaba en la mente del apóstol la regeneración espiritual anunciada ya en el Antiguo Testamento, lo que concordaría con la referencia más adelante del Nuevo Pacto, cuando nos dice en Ezequiel capítulo 36 y los versículos 26 y 27: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Dios, escribiendo su ley en el corazón de los que son regenerados por el Espíritu. Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 al 34 dice: «He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: «Conoce al Señor», porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta obra de la tercera persona es posible a causa de la de Cristo, que permite la regeneración habiendo hecha la expiación de los pecados. Sigue diciendo este versículo: «escrita no con tinta». Note que esta carta, que son los creyentes, es ministrada por el apóstol.
Por otro lado, aquí el verbo equivale a servir, ministrar, usándose también para referirse al servicio del culto. Por tanto, el apóstol, lejos de ensalzarse a sí mismo, se humilla a la condición de siervo. Estas cartas espirituales son servidas y ministradas por él. Y la gloria de ese escrito no es de Pablo, sino de Cristo. Note que los cristianos eran, pues, una carta evidente de Cristo mismo, puesto que la fundación de la iglesia en Corinto, aunque instrumentalmente fue obra de Pablo, nada hacía él sin la asistencia de la gracia, de modo que no era él, sino la gracia de Dios con él. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10, dice: «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». El apóstol servía a los creyentes, la carta escrita por el Espíritu, ministrándoles la palabra, primero anunciándoles el Evangelio de salvación y luego más tarde enseñándole las verdades de la fe. Sigue diciendo este versículo, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aquí vuelve a reiterar la obra divina en los cristianos. Esta carta no había sido escrita con tinta, literalmente con negro, sino por el Espíritu de Dios. Por otro lado, el verbo escribir, imprimir, está en tiempo perfecto, lo que expresa por otro lado la idea de una acción totalmente consumada. Note que Dios actuó en el corazón de los creyentes en el instante del ejercicio de la fe. Muchos pueden escribir letras muertas, usando tinta y un soporte de escritura, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede escribir letras vivas en los corazones regenerados. En ese sentido, el Evangelio no alcanzó a los corintios ni a ningún otro creyente en cualquier tiempo, por palabras de hombres, sino en el poder del Espíritu, que hace eficaz el mensaje de salvación. Y así lo recordaba a los tesalonicenses cuando les dice: «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo». Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5. El Evangelio fue predicado por Pablo, pero solo el Espíritu de Dios transformó a los corintios. Y el resultado de predicar a Cristo en el poder del Espíritu fue el de una carta viva que todos podían leer, manifestada por los cristianos en Corinto. Al Espíritu se le vincula aquí con el Dios vivo, un título muy usado en el Antiguo Testamento. También es preciso entender la necesidad de predicar el Evangelio bíblico, ya que solo el mensaje procedente de parte de Dios es el que puede salvar al pecador que cree con el corazón. Cualquier otro mensaje que no descanse en la palabra de Dios producirá convicciones, pero nunca puede lograr conversiones. En un tiempo en que la predicación del Evangelio disminuye en cuanto al contenido bíblico, es necesario ver la eficacia del mensaje en el ejemplo de la Iglesia en Corinto. Puede ser que los creyentes no permanezcan siempre en un correcto modo de vida. Puede ser que no alcance la madurez espiritual, pero no cabe duda que, en cualquier caso, si han creído en Cristo, han sido regenerados por el Espíritu y son eternamente salvos. También es necesario igualmente entender que la obra de salvación es total y enteramente de Dios. El evangelista es solo un instrumento en su mano. De ahí que el apóstol Pablo diga: «Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios». Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Sigue diciendo este versículo: «No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón».
Notamos aquí dos contrastes que aparecen en la cláusula de este versículo. Primeramente, la forma de escribir, cuando dice no con tinta, sino con el espíritu. Y ahora la diferencia está en el lugar que soporta la escritura, ya que esta carta divinamente escrita no está en tablas de piedra. Pudiera ser que en el pensamiento del apóstol estuviera la escritura de la ley en tablas de piedra con el dedo de Dios, donde escribió los mandamientos, como así nos señala Éxodo capítulo 31, versículo 18, capítulo 32 y los versículos 15 al 16. La escritura apuntaba a la revelación del pecado y eran mandamientos que conducían a muerte, advirtiendo al hombre su condición y también la condenación en que incurrían por su incumplimiento. Pero también la conciencia escribía en el corazón del hombre la obra de la ley, que no es otra cosa que la denuncia del pecado. El corazón del no regenerado es un corazón reverde, duro y frío, semejante a la piedra, como así señala Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Pero note que Dios no repara, sino que crea un corazón nuevo en el hombre que cree en el mensaje del Evangelio. El Salmo 51 y versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El corazón regenerado se hace receptivo y también obediente. Por eso nos dice la palabra de Dios: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis ordenanzas, y las pongáis por obra. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Este corazón está controlado por el Espíritu de Dios, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 5. Y además tiene una nueva orientación, como dice el capítulo 5 y versículo 17. En este corazón regenerado, Dios escribe su ley, no solo la obra de la ley, cambiando las tablas de piedra de la condición no regenerada en tablas de carne. El término que usa aquí el apóstol es el que utiliza también para referirse a hermanos carnales, como podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 1. También debe de notarse que en la cita anterior se aplica a quienes son conducidos por la carne, mientras que en este pasaje se usa como algo positivo en sentido de un corazón sensible a la voluntad de Dios, en otro lugar de endurecido como piedra. Note que es el paso previo a la referencia del nuevo pacto, ya que Dios prometió un cambio en el corazón del hombre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías, capítulo 31 y versículo 33. Si bien la promesa tiene relación con Israel y ocurrirá en el futuro, cuando todos se vuelvan a Dios y vean al que crucificaron, lo mismo ocurre ya en la regeneración espiritual con todo creyente. Pero note que ahora las tablas ya no son de piedra, sino corazones de carne. Y voy concluyendo con esto. Pablo tenía en mente más que simple cartas de recomendación. Pablo se vale de esta metáfora para enseñar los enormes contrastes que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Note que los maestros falsos afirmaban una herencia externa a la ley mosaica como base para la salvación, pero las vidas transformadas de los corintios demostraban que la salvación era un cambio interno realizado por Dios en el corazón. Amigo y amiga oyente, la vida religiosa es vivir la vida espiritualmente hablando
a base de ritos, a base de tradiciones y también de una apariencia externa como de piedad, pero que en realidad negaban la eficacia de tal piedad, ya que con sus maneras de vivir estaban demostrando que solamente era mera apariencia. En cambio, Dios pone su palabra en el corazón del hombre y de la mujer cuando estas personas creen por fe en Jesucristo el Salvador, y lo creen de todo corazón, no solamente con palabras, sino también en todo su corazón. Por tanto, amigo y amiga oyente, si tú crees de todo corazón lo que acabo de decir en este mensaje, pues es necesario que ahora tú puedas invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón y Él sea tu Salvador. Ora conmigo allá donde está y di: Señor Jesús, si me acerco a ti ahora es porque lo hago de corazón, y te quiero pedir en primer lugar perdón por todos mis pecados, pues me reconozco que soy una persona pecadora, me arrepiento de ellos y te recibo ahora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.